Izamal. Este nombre se debe a un antiguo sacerdote maya que se llamaba Sabna, que significa rocío que cae del cielo o rocío de la mañana. Este pueblo mágico es conocido también como la Ciudad Amarilla, ya que todos sus edificios son de este color. Es una ciudad colonial fundada en el siglo XVI. También se conoce la ciudad de las tres culturas, ya que se combina su pasado prehispánico, la colonia y la actualidad. Izamal fue nombrado pueblo mágico en el 2002. Fue una de las ciudades-estado más importante para los prehispánicos mayas. Los españoles utilizaban las piedras de otras construcciones de los prehispánicos para poder realizar estos grandes edificios, así como Maní. Podremos observar que en casi todo Yucatán pasó este mismo suceso. Llegamos al convento de Padua. Esta fue edificada por los franciscanos. En este convento se encuentra un retablo de oro, del estilo barroco. No lo pudimos ver ya que estaba cerrado al público. Si te quedas en Izamal en la noche, no te puedes perder el show que también se realiza en ese convento, llamado Luz de los Mayas. Es algo que se conoce como mapping, el cual son proyectores que dan unas imágenes a las columnas del convento. Más que nada cuentan la historia de los mayas. En Izamal podrán encontrar muchísimas ruinas arqueológicas. Por ejemplo, la pirámide Kinich Cacmo. Esta fue la única que visitamos, ya que empezó a llover horrible y es la única que nos alcanzó para ver. Kinich Cacmo significa guacamaya de fuego con cara solar. Esto se debe a que los mayas creían que el dios Kinich bajaba al mediodía en forma de una guacamaya para recibir las ofrendas. Es la tercera pirámide más grande que se tiene registrada en México, después de las de Teotihuacán y las de Cholula, Puebla. Hay otras pirámides, por ejemplo la pirámide Tul, que significa conejo. Consta de 3 etapas, pero la primera es una plataforma de 3 metros. La pirámide Jabuk significa vestido de agua. La pirámide Itzamatul es la segunda más importante en Izamal después de Kinich Cacmo. Su nombre significa el que recibe la gracia del cielo. Y como dijimos, este templo es dedicado a Sabna. ¿Qué otras actividades se pueden realizar en Izamal? La primera es la Plaza Sabna, en la cual tú podrás degustar ciertos helados muy buenos. Ahí es típico la chaya. La chaya, digamos, es una planta, la cual la utilizan mucho para helados, para aguas y también para ciertos alimentos. Ahí también tú podrás encontrar el famoso letrero que dice Izamal. Otra actividad que puedes realizar, pero nosotros no hicimos porque no estamos muy de acuerdo de eso, es las calesas. Las calesas son, digamos, un tipo de carruajes, los cuales pues están jalados por caballos. Lo malo es que estos caballos solo pueden ver hacia enfrente, entonces la verdad no estamos muy acorde a ello y lo dejamos pasar. ¿Qué otra actividad puedes realizar en Izamal? Bueno, conocer las artesanías. Pudimos ver que había muchísimos hechos a partir de coco y también te cuentan mucho sobre la cultura maya, como caracoles que suenan, o ciertas figuras o esculturas mayas. En cuanto a la gastronomía, ya que es Yucatán y esta comida es muy famosa, se puede apreciar los albutes y los panuchos. Pero nosotros fuimos a comer en un restaurante que se llama Kinich. Es uno de los 120 mejores restaurantes según la guía de Nespresso y San Pellegrino, bueno, en el 2017. Pero en el 2022 sigue siendo muy buen restaurante y todos van. ¿Qué tanto tiene o por qué es tan importante este restaurante? Número 1, la decoración es increíble, ya que es todo relacionado al mundo maya. Número 2, la comida es deliciosa, ya que literalmente hay personas yucatecas que lo realizan, pero ellas tienen un backup de muchos años atrás. Es comida que pasa de generación tras generación. Así que las tortillas te las dan en un hermoso capacillo. Pedimos agua de chaya y agua de limón con chile. Si no lo han probado, 100% recomendable. Algo típico de México es que siempre te dan como un tentempié antes de empezar tus alimentos.
Ellos te dan frijoles hechos a mano y tostadas. Como nosotros éramos 3, pues cada quien pidió un platillo distinto. Nosotros pedimos de comer cochinita pibil en tacos, muy buenos la verdad, pero lo más delicioso son unas enchiladas con chorizo yucateco, o más bien de Valladolid. Como sabrán, Valladolid es otro pueblo mágico, el cual hablaremos muy pronto, y sin duda de su chorizo, porque es lo más delicioso. Cuando vayas al restaurante no te olvides pasar a la parte de atrás, ya que hay una cocina montada, muy linda la verdad, pero también podrás observar a mujeres realizando las tortillas a mano. Nos contaban que una imagen muy famosa del aeropuerto fue tomada ahí, en Izamal, a una de las personas que estaba realizando las tortillas. Y aguas con las lluvias de Izamal, o podría decirse de casi todo Yucatán, ya que de estar muy soleado pasa a llover en un segundo. Aparte, es una lluvia que dura muchísimo tiempo. Les adjunto una foto de cuando subimos a unas ruinas en Izamal y nos quedamos ahí varados porque empezó a llover terrible y ni siquiera podías bajar, ya que era muy resbaloso. Hablaremos un poco más sobre la chaya. La chaya es una planta muy venerada por los yucatecos. Incluso se dice que antes de cortarlas, les piden permiso para hacerlo. Se dice que si no le piden permiso, la planta sacará espinas y provocará urticaria. Así nos despedimos de Izamal, la ciudad amarilla. Esperamos vernos pronto en el próximo Pueblo Mágico.